Saludar en el amor del Señor en esta hora de la tarde. Muy contento de estar en esta plaza pública, compartiendo junto a ustedes la palabra del Señor en este hermoso día que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, este es el día que ha preparado Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por lo tanto, querido amigo, usted no mire las circunstancias, no mire lo que está viviendo, sino que mediten que Dios le ha dado un nuevo día de vida. Imagínate, si hay algo que es importante, es la vida. Amén, Muchas amén. veces las personas desvalorizan el regalo que han recibido al recibir la vida, porque no hemos comprado la vida, sino que la hemos recibido gratuitamente. Así es. Por lo tanto, en este día, gózate con el regalo que Dios te ha dado, Amén, porque amén. porque te ha dado la vida, la existencia, te ha dado la capacidad de poder respirar, pensar, vivir. Y eso, querido amigo, es un regalo que Dios nos ha dado por misericordia. Gloria a Dios. Ahora, el Señor no solamente quiere darte vida biológica, el Señor no solamente quiere darte vida terrenal. El Dios de la gloria quiere otorgarte, querido amigo, vida espiritual. Y eso es lo que el ser humano muchas veces no contempla, porque la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, de que el hombre está muerto en delitos y en pecados. Gloria a Dios. Es precisamente el pecado, querido amigo, lo que va destruyendo, lo que va socavando, lo que va arruinando la vida espiritual del ser humano hasta finalmente dejarla en el olvido. Así es. Mucha gente puede pasar semanas, meses sin pensar en Dios, sin pensar en la palabra de Dios, sin agradecer por la misericordia que Dios ha tenido con él o con ellos. Pero el Dios de la gloria nos trae a nosotros los predicadores en diferentes horarios a compartir precisamente el Evangelio de Cristo, Amén. porque es el Evangelio de Cristo el que puede impartir la vida espiritual que nadie más puede otorgarle Así al es. ser humano. Así es. Amén. Dice la palabra del Señor, querido amigo, que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. O sea, hay un rol que solamente cumple la predicación del Evangelio, Amén, amén. y es la predicación del Evangelio la que le permite al ser humano el conocer a su Salvador. Así es. Esto no ocurre por medio de otra fuente, por medio de otro conocimiento. El ser humano no puede conocer a Dios por medio de la ideología, por medio de la filosofía, por medio de la ciencia, sino que únicamente el ser humano puede conocer a Dios por medio de su santa palabra. Gloria a Dios. Es por eso que la Escritura dice, ahí en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, Gloria a Dios. mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, amén. Dice la Escritura, hablando del mismo Jesús, ahí en Mateo capítulo 24, querido amigo, dice la palabra del Señor, de que Él claramente expresó que el cielo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, Amén. pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Queridos, es la palabra de Dios la que va a revelar a su vida al Dios Salvador que quiere perdonar sus pecados y quiere darle la vida eterna. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. Amén. Mira qué importante. El hombre que puede alcanzar la salvación no es cualquier hombre, es el hombre creyente. Así es. Es el hombre creyente. Por ejemplo, querido amigo, si un ateo, si un agnóstico, si un escéptico muere sin Dios, no puede ir al cielo, porque a Dios le plació el salvar a los creyentes. Así es. Creyentes, querido amigo. O sea, la base para poder acercarse a Dios es el creerle a Dios, es el creer en la palabra de Dios. La incredulidad, el escepticismo, aquello que se opone a recibir la palabra de Dios, finalmente termina siendo una barrera
para que Dios pueda tratar con tu vida, para que Dios pueda transformarte. Mira lo que dice la Escritura, te estoy citando solamente la palabra de Dios, no es mi pensamiento, es lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Escritura dice que si alguno quiere acercarse a Dios, debe creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta? Amén. O sea, Dios acoge, Dios bendice a los que se acercan con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, querido amigo, Dios va a actuar en los que tienen fe. Amén, amén. Dios va a moverse en los que tienen fe. Dios va a salvar a los que tienen fe. Gloria Cristo a entregó Dios. una serie de milagros a los que tenían fe. Cristo perdonó a los que tenían fe. Cristo sanó a los que tenían fe. Gloria Cristo a le dio Dios. una nueva oportunidad a los que tenían fe. Amén. Porque es la fe, querido amigo, la que Dios acepta del ser humano para hacer una obra en él. Alabados al Señor, amén. Alabados La al palabra Señor. de Dios dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 17, mira lo que dice la Biblia, que la fe, mira qué tremenda palabra, que la fe viene por el oír Amén. y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta palabra fe es una palabra tan pequeña, imagínate dos letras, una F y una E, fe. Esta palabra fe, como se escribió en el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y no en cualquier griego, sino que en griego koiné, que venía a ser el griego común de las personas. Y la palabra nos enseña que el término que utilizaron los creyentes para hablar de la fe era la palabra griega pistis. Y la palabra griega pistis significa confianza, Amén. significa seguridad, Amén. significa firmeza, Gloria a Dios. significa aferrarse a Dios, significa creerle con todo el corazón Bendito a Dios. Dios, amén. Por lo tanto, Santo querido Dios. amigo, es muy importante que usted pueda evaluarse si usted tiene real fe. Tal vez hay hermanos que están aquí detenidos, hermanos que están descarriados, personas que hace muchos años caminaron en una iglesia cristiana y hoy día están lejos de Dios y hoy día están secos espiritualmente. ¿Saben lo que ha pasado? La fe ha ido menguando. Así es. ¿Y por qué ha menguado? Porque ha faltado la palabra en sus vidas. Amén, amén. Ha faltado la palabra en sus corazones. Y es por eso que muchas veces la depresión, el cuestionamiento, la incredulidad, el doble ánimo se va apoderando de la vida de la persona. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de fe. Así es. Pero ¿de dónde proviene la fe? De la palabra de Dios. Amén, amén. Es por eso que Dios, querido amigo, nos envía a estos lugares a predicar, no por resarcimiento, no buscando una utilidad económica, sino que de manera gratuita traemos la palabra de Dios Amén, a sus amén. corazones, para que ustedes, los que están descarriados, los que están lejos, los que están detenidos y los que no conocen a Dios, puedan considerar la palabra de Dios en sus Gloria vidas a Dios. y puedan alcanzar la salvación en Cristo Amén, Jesús. amén, amén. Alabado El sea Salmo Señor. 10, versículo 4, mira, ya te he citado unos 7, 8 versículos. Mira lo que dice en la Biblia, Salmo 10, versículo 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, Amén. no busca a Dios. Así es. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén, amén, amén. Mira qué tremenda palabra. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es, amén, amén. O sea, a los ojos de Dios, la persona más nociva, más malvada, es aquella persona que vive sin Él. Amén. Y que no le importa en lo más mínimo buscar a Dios en cualquier circunstancia. Amén, amén. Yo por muchos años prediqué en el Hospital Sotero del Río. Visitaba la UCI, visitaba la urgencia. Y me recuerdo muchas veces, querido amigo, como entrando a la UCI,
hablándole a personas que estaban a puertas de partir de esta tierra, a puertas de partir de este mundo, y muchos de ellos se les predicó la palabra y recibieron la palabra. Recibieron la palabra de Dios estando a puertas de su muerte, recibieron con fe la palabra. Pero también hubieron personas que a punto de morir rechazaron la palabra de Dios. Así es, amén. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inclinado al mal. Amén. Predicador, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre que el ser humano, teniendo una bendición tan grande, que es recibir la vida eterna, la rechaza incluso estando próximos a morir? Así es, ¿Sabe cuál es amén. el problema? El pecado del ser humano. Así es. Es el pecado, querido amigo, lo que nos separa de Dios. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos esos versículos, también consideremos Isaías capítulo 59, versículo 2. Consideremos Jeremías capítulo 2, versículo 22 y 23. Nos habla, querido amigo, de la profundidad del pecado y cómo el Amén, pecado amén. nos separa de Dios. Así es, amén. El pecado, querido amigo, no puede ser borrado por medios humanos. Amén. Usted no puede decir, me voy a pegar una bañada, me voy a bañar con tal detergente, me voy a lavar con tal detergente 1, 2, 3 horas y allí mi pecado se borrará. Queridos, el pecado no puede ser borrado por medios humanos. Así es. Piense usted cuánta gente que tiene sentimiento de culpabilidad, personas que fallaron hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años atrás, erraron, pecaron, traicionaron, fueron infieles, abandonaron a su esposa, a sus hijos, mintieron, y hasta el día de hoy la culpabilidad les persigue, Así es. no los deja tranquilos, y a pesar que han querido enmendar el camino, a pesar que han querido hacer buenas obras, eso no ha compensado el sentimiento de culpabilidad que los atrapa. ¿Sabe qué es eso? Las consecuencias del pecado. Pero mira qué maravilloso, querido amigo. Las Escrituras nos enseñan de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y de que Cristo Jesús derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario, y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, Gloria a Dios. la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén, amén, amén. Gracias. Por lo Señor. tanto, querido amigo, el pecado es nocivo, el pecado es dañino, Así es. el pecado te aparta de Dios, el pecado te endurece, el pecado te separa de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que toda infracción de la ley, es decir, de la palabra de Dios, es pecado. Así es. Queridos, nuestros hechos que van en contra de la palabra de Dios, finalmente son constituidos como pecado. Así es. Predicador, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este gran problema? Amén, amén. El pecado te va a separar eternamente de Dios. Alabado. Te va a llevar al infierno eterno por los siglos de los siglos. Pero escúchame, querido amigo. Escúcheme, señora, joven, caballero, a usted que le importa su eternidad, a usted que le importa su futuro, a usted que le importa pasar una eternidad con Dios, yo quiero decirle, querido amigo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado. Mira qué Gloria a tremendo, Dios. amigo. Amén, amén. La sangre que Cristo derramó en la cruz te lava y te limpia de todo pecado. Así es. Predicador, ¿pero usted cree que Dios me podrá perdonar los más terribles pecados? Por supuesto. Oye, tú puedes haber cometido el pecado más deleznable, más execrable, el pecado más repudiable. Y escúchame, Gloria a Dios. mira, Dios nos ha dado una conciencia. ¿Por qué muchas veces cuando alguien peca tiene que esconderlo? ¿Por qué la mayoría de veces tratamos de ocultar nuestros pecados? Porque nuestra conciencia nos señala
que hemos hecho algo malo. Por eso tratamos de hacerlo escondido. ¿Por qué? Porque el pecado, querido amigo, a pesar que ha afectado nuestro ser, no ha podido destruir la plenitud de la conciencia que Dios nos ha dado. Así es, amén. Pero quiero decirte, amigo, que la sangre de Jesús, escúchame, la sangre de Cristo puede perdonar tus pecados, puede borrar tus rebeliones, puede limpiarte completamente. Y si tú recibes a Cristo, puedes recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. ¿Tú sabes por qué vino Cristo acá a la tierra? La nueva era, el esoterismo, los movimientos esotéricos, rosacruces, sostienen que Jesús vino a mostrarnos simplemente un camino ético. Queridos, Jesús vino a darnos la mayor ética, pero más que darnos ética, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Así es, amén. Mira qué maravilloso, amigo. ¿Sabes qué? Alabados al Señor. Tú y yo deberíamos pensar en la cruz, en la muerte de Cristo en la cruz, como el acto más extraordinario de parte de Dios para salvar a los hombres. Amén. Gracias, Señor. Mira qué maravilloso. Bendito Predicador, ¿y Dios. dónde sale eso en la Biblia? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Oye, qué maravilloso, amigo. Amén. A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Predicadores, que me he apartado de Dios, es que me he alejado, es que me he detenido, es que la religión me ha defraudado. Mira, la religión, el Papa, pastores, predicadores y un montón de gente podría verte tal vez efectivamente decepcionado, pero el Cristo que murió en la cruz, Amén. Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, no ha defraudado a nadie, porque Él siendo perfecto, Él siendo santo, Amén. murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabados al Señor. Bendito Dios. Pensemos por un breve momento en la cruz. La cruz, querido amigo, era un lugar de tortura. La cruz no era simplemente un lugar de castigo, no, era un lugar de tortura. A la cruz iban las personas más malvadas. A la cruz iban los rebeldes, los revolucionarios, los homicidas, los perversos. La peor gente iba a la cruz. Alabados. Y es por eso que Cristo es crucificado con dos malhechores, Amén. porque ahí iban los Amén. peores. Así es. Ahora aquí se presenta el dilema. Y como el más santo, como el más perfecto, como el más justo pudo ir a la cruz si Él es perfecto. Amén. Alabados Y al esto se Señor. sintetiza con la palabra amor. Amén. Amor, 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 verdadero amor. Así es. Cristo por amor murió por los pecadores. Así es. Amén. San Juan Alabados al capítulo Señor. 3, versículo 36 dice, queridos amigos, que el Mesías vino a salvar a los pecadores. Amén. Y escúchame, solamente por su vida nosotros podremos tener vida. Sin Cristo tú no puedes tener vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo Amén. tiene la vida eterna. Eterna. Mira qué hermoso. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. Amén. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Amén. ¿Te das cuenta? Alabado Predicador, al ¿qué marca Señor. la diferencia al creer? Si tú hoy día crees, si tú hoy día te arrepientes de tus pecados, si tú hoy día te vuelves a Dios, si tú hoy día te pones a cuentas con Dios, el Dios de la gloria te salvará y pondrá tu nombre en el libro de la vida. Ya estoy terminando, amado. Queridos, no todas las personas van a ir al cielo. Eso es ser demasiado iluso. ¿Qué viene a hacer al cielo una persona que rechazó a Cristo?
¿Qué va a ir a hacer al cielo una persona que no vive para Dios? Así es. ¿Qué va a ir a hacer al cielo una persona que toda su vida rechazó el regalo de la vida eterna? Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Bendito ¿Quiénes van Dios. al cielo? Los que tienen a Cristo como Señor y Salvador personal. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, verso 11. Mira lo que dice la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel le rechazó. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Alabanza Mira qué al hermoso. Señor, amén. Predicador, pero ¿y cómo voy a ser un hijo de Dios? Pagando una manda, haciéndome parte de una religión. No. Si tú recibes al Hijo de Dios como tu Mesías, como tu Mashiach, como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Goel, como tu Perdonador, Él, querido amigo, te dará la vida eterna y pondrá tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Termino con esto, amado. En el cielo hay varios libros. Hay un libro que se llama el libro de las obras. En ese libro están todas tus obras, buenas y malas. Allí están anotadas las cosas secretas nuestras. No digo tuyas, digo nuestras. Amén, amén. Porque ¿quién de aquí podría decir que no tiene nada oculto, que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que le avergüence? Todos tenemos cosas que nos avergüenzan delante de Dios Así es. y también delante de nuestros seres queridos. Amén, amén. En ese libro está todo escrito, aún los secretos de los hombres. Amén. ¡Qué tremendo, amigo! Bendito ¡Qué impresionante! Dios. Alabados al Señor. ¿Y qué sucederá, predicador? Un día seremos juzgados por lo que está escrito en esos libros. ¿Dónde sale eso, predicador? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tremendo, amigo. Gloria a Dios. Pero detente por un momento, hay otro libro más. ¿Cuál es ese otro libro, predicador? Hay otro libro que se llama el libro de la vida. Así es. Este libro glorioso es el libro donde están escritos los nombres de todos los pecadores que nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Gloria a Y si Dios. tu nombre está en ese libro, oye, qué maravilloso. El día que mueras no vas a ir al infierno. El día que mueras no vas a ir al lago de fuego. El día que mueras vas a ir al cielo eterno. ¿Y sabes por qué? No por obras para que nadie se gloríe, sino que por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así es, amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Predicador, ¿y cómo yo me apropio de esta bendición? Por medio de la fe. Mira lo que dice la Biblia. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy día puedes tomarte de este regalo y puedes recibir la vida eterna. Termino con esto. No eres un robot. No eres una máquina, eres una persona, tienes libre albedrío. Dios no te va a obligar a seguirle. Oye, Jesús no obligó al rico a seguirle. Jesús le dijo al rico, ven y sígueme. Y el rico no quiso, pero le dijo a Mateo, ven y sígueme. Y Mateo quiso. Amén. Queridos, Dios te llama por su palabra para que le sigas. Pero eres tú el que decide el seguir a Cristo o el rechazar a Cristo. Gloria a Que Dios. Dios te bendiga, amigo. Queremos estar culminando con una oración. Queremos clamar por ustedes. Si hubiese aquí alguien en este lugar que quisiese recibir una oración por su vida, por salvación, por sanidad.